Welcome to the Pittsburgh International Literary Festival at City of Asylum. City of Asylum's mission is to build a just community by protecting and celebrating creative free expression. Since 2004, we have provided sanctuary to writers exiled under threat of persecution to ensure they can continue to write and their voices are not silenced. We've hosted writers from more than 10 countries and are currently the largest sanctuary program in the world. The presence of these writers in Pittsburgh has shaped our community and our organization. What began as casual readings featuring our resident writers in our founder's living room has grown into a year-round celebration of creative free expression. We now host over 160 free public readings, concerts, film screenings, and lectures each year, and have built an audience and community that spans the globe. And now, we're so excited to bring this new literary festival to you. At a time when travel is limited and connection looks different, LitFest offers a new way to advance our mission by connecting writers and audiences around the world. Thank you for tuning in, and we hope you enjoy tonight's program. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Lam y soy la gerente de programación de la organización Ciudad de Asilo. Es un placer para mí darles las bienvenidas al primer Festival Literario Internacional de Pittsburgh conocido como LitFest. LitFest 2021 es un evento de 10 días que presentará a más de 30 artistas de 20 países destacando 14 idiomas diferentes. LitFest explora temas de migración, identidad y desplazamiento, con énfasis en obras traducidas. Este evento crea comunidad entre el público y artistas aquí en nuestro canal de programación virtual Ciudad de Asilo en Casa, compartiendo experiencias, historias e ideas de todo el mundo. Programas como esta noche nos ayuda a continuar el trabajo de construir una comunidad comprometida para proteger y celebrar la libre expresión creativa. El evento de esta noche, él, ella, traducción, pronombres e inclusión en Argentina, es la encarnación perfecta de los temas de LitFest y una expresión de Pittsburgh conociendo al mundo y el mundo conociendo a Pittsburgh. Este programa evoca la pregunta, ¿puede la traducción ser una herramienta para la igualdad de derechos y la inclusión? Traductas es un colectivo de traducción argentino que analiza la traducción de pronombres de género ubicuos en español y trabaja para incorporar el lenguaje inclusivo en toda Argentina. Este programa destaca el trabajo colectivo dentro del gobierno argentino, destacando particularmente sus esfuerzos para actualizar las leyes de atención médica y para usar un lenguaje no binario y mayormente indirecto, un hito crucial para la inclusión en todo el país. Me gustaría darle las gracias a Mary Jane McCullough, fundadora de Global Wordsmiths, quien ayudó a Ciudad de Asilo a conectarnos con el colectivo Traductas en Argentina. También mil gracias al colectivo Traductas por su continuo activismo y por darnos su tiempo y conocimiento sobre la importante labor de incorporar el lenguaje inclusivo en el uso diario. Y también gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Estamos muy contentos de que estén aquí y esperamos que nos acompañen en los demás programas del LitFest durante los próximos días. Disfruten el programa de esta noche. Es un enorme placer estar aquí con grandes amigues y con mucho gusto presento a Rocío Sileo, a María Leticia Casanueve y Liet Díaz de la agencia Traductas en Buenos Aires. Yo soy Mary Jane McCullough, la directora y fundadora de Global Wordsmiths, una organización en Pittsburgh sin fines de lucro que propone la accesibilidad lingüística y la justicia lingüística. Soy también una traductora e intérprete con más de 20 años de experiencia en los campos literarios y legales. Y soy una profesora adjunta de traducción práctica, tecnologías y traducción como profesión en Carnegie Mellon University.
Bueno, muchas gracias a todos y en especial a City of Asylum por brindarnos la oportunidad de hablar de algunos temas, los cuales para mí son bastante interesantes e importantes. Es decir, el lenguaje inclusivo, no sexista, no binario, la expresión o presentación de género, la elección de uso de marcas inclusivas en países de habla hispana, el lenguaje no binario, directo e indirecto en la traducción, y ejemplos en el campo humanitario y ámbito empresarial. Derechos y género, como por ejemplo en el caso de la jueza Liberatore, la denuncia y el repudio de TFEM, y por fin su traducción de las leyes de interrupción voluntaria de embarazo y 1000 días. Pero antes de empezar, me gustaría que se presentaran y que nos contaran un poco sobre ustedes y su trabajo. Lía, contanos, ¿quién eres? ¿Por qué haces este trabajo? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, MJ, y a toda la audiencia. Muchas gracias, City of Asylum, por recibirnos y por escucharnos. Les cuento que soy traductora pública de inglés. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Soy feminista, soy como tal integrante y fundadora de la colectiva Traductoras e Intérpretes Feministas de la Argentina. Y además soy socia de Traductas, una empresa con perspectiva de géneros. Muchas gracias. María Leticia, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, yo soy traductora científico-literaria de inglés y correctora de textos en español. Eso es lo que hace la parte académica. Soy feminista y activista por los derechos humanos. Y bueno, también soy como Lía contaba, una de las creadoras de la grupa TEIFEM y socia también de Traductas. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, Rocío, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo soy Rocío Sileo, soy una persona no binaria y soy traductora pública, literaria y científica de idioma inglés. En este momento también estoy estudiando la carrera de interpretación de lengua de señas argentina, español, y me desempeño como líder del departamento LGBTIA+, en Traductas, donde hacemos un poco más de enfoque en lo que son los derechos de la comunidad LGBTIA+. Y también soy editora para una revista feminista local que funciona en línea, llamada Escritura Feminista. Es un placer estar. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, gracias a todos. Y antes de empezar, ¿nos podría contar un poco más sobre TEIFEM? Claro, TEIFEM es una colectiva que actualmente tiene más de 1000 integrantes de distintas identidades de género, excepto varones y heterosexuales, que hacemos distintas actividades que tienen que ver con estudios de teoría feminista, con análisis de material audiovisual, con perspectiva de géneros y con distintas actividades en este momento que estamos llevando adelante de manera virtual, pero bueno, ya volveremos a la presencialidad, esperamos. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, empecemos con una pregunta para Rocío. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, el lenguaje inclusivo es el nombre con el que se popularizó, al menos en Argentina y algunos países hispanohablantes, un recurso lingüístico que lo que hace es permitirnos problematizar la lengua. La idea es encontrar nuevas formas para expresarnos sin discriminar, al menos no intencionalmente, y desde el ámbito profesional y desde el activismo LGBT y demás, en realidad preferimos llamarlo lenguaje no binario en lugar de lenguaje inclusivo. Esto responde a que es un nombre mucho más directo, es lo que es no binario, y también elimina una cierta connotación que hemos notado sobre un cierto tono paternalista que puede llegar a tener la palabra incluir, porque si hablamos de incluir,
quién está incluyendo a quién, a dónde están incluyéndonos. Hay ciertas connotaciones sociales que, si hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de un poder que se mantiene en las mismas manos de siempre, y en realidad lo que queremos es redistribuir un poco ese poder, así que lenguaje no binario, de ahí nos viene el nombre mejor. Pero bueno, ¿qué es esta herramienta? Es un arma específica que tenemos en el lenguaje español que nos permite crear una suerte de español neutro, ¿sí? Por fuera del binomio gramatical femenino-masculino. Históricamente, en la lengua española se ha considerado al masculino gramatical como un género neutro, y es lógico que haya sido así porque vivimos en una sociedad machista, sexista. La lengua se fue desarrollando junto a la sociedad y inevitablemente quedó impregnada de este sexismo. Es un reflejo social directamente. Pero al utilizar el lenguaje no binario, lo que nosotros queremos hacer es, por un lado, llamar la atención a este problema, a esta problemática, y por otro lado, darle voz a un grupo identitario que antes no existía en el idioma formal, que somos las personas que no nos identificamos ni como mujeres ni como varones, que podemos ser personas no binarias, podemos tener género fluido, hay muchas identidades, hay mucha variedad. A la vez quisiera mencionar que el lenguaje no binario no es lo mismo que el lenguaje no sexista, porque el lenguaje no sexista se enfoca más en eliminar estereotipos y eliminar sesgos de género, y el lenguaje no binario es mucho más específico del tipo de herramienta que mencionaba antes. Lo que es el lenguaje no sexista es enfocarse, por ejemplo, en eliminar palabras que, si están en masculino, tienen un significado positivo, pero en femenino es negativo, o estereotipos laborales que vienen del mismo idioma, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, en tanto a lo que es el lenguaje no binario, gracias al trabajo de una colega, la traductora española Artemis López, tenemos un poco más de terminología para definirlo. Podemos hablar del lenguaje no binario directo y del lenguaje no binario indirecto. Dicho así rápidamente, el directo es el uso de morfemas específicos que hacen explícito el género neutro de una manera absolutamente, valga la redundancia, directo. Elimina la ambigüedad que podría llegar a darse. Por ejemplo, funciona con la vocal E, con la letra X, con la arroba, el asterisco. Hay muchísimas opciones. Se trata de una intervención muy directa sobre la marca de género que tienen las palabras. Y por otro lado, el lenguaje no binario indirecto lo que hace es dar una vuelta para eliminar por completo las marcas de género y así crear una suerte de vocabulario más ambiguo, digamos. Doy un ejemplo para que quede más claro. Yo podría decir que yo soy una traductora, y ahí estoy usando el lenguaje directo, o podría decir que soy una persona que se dedica a la traducción. Y ahí le dimos la vuelta con el indirecto y no utilizamos marcas explícitas en las palabras. Eso sería como una definición rápida de lo que es el lenguaje no binario. Muchas gracias. Es una muy buena definición y me parece que hay muchas opciones para hablar en lenguaje no binario directo, ¿verdad? Mencionaba la E, la X, por ejemplo. ¿Podrías elaborar? Sí, la realidad es que no hay una opción única que sea correcta. Por ejemplo, un repaso histórico. Cuando empezaron a popularizarse las computadoras personales, se empezó a usar más el Internet, se popularizó muchísimo el uso de la arroba para hacer esta marca de género inclusivo, entre comillas. También otra opción que tiene mucha aceptación es el uso de la X. Por ejemplo, tengo entendido que en Estados Unidos se usa lo que es Latinx. Y podemos decir sobre la X que tiene pros y contras.
tiene, por ejemplo, como positivo una presencia que es muy, muy evidente en el texto. Es una eliminación que no deja lugar a dudas de que estamos haciendo una intervención de género en el texto. A la vez representa una tachadura, lo cual puede llegar a tener connotaciones sociales también fuertes. Otra cosa positiva es que está muy difundido prácticamente en cualquier lugar de habla hispana. Si ven una X en esa parte de la palabra, en la parte de género, van a saber de qué estamos hablando. Sin embargo, también tiene cosas negativas, como por ejemplo, bueno, lo más obvio es que no la podemos pronunciar en el español habitual. Y de hecho, en la mayoría de los casos no se puede pronunciar, a menos que esté, por ejemplo, al principio de la palabra, pero bueno, no me quiero ir mucho de tema por ese lado. Pero algo que está relacionado con esto de que no se pueda pronunciar es que puede generar que hablemos de manera capacitista, porque, por ejemplo, personas con discapacidad visual, personas ciegas, suelen usar lectores de pantalla, de voz. Las palabras que están escritas con X no las reconocen estos lectores. Entonces, al usar la X, lo que hacemos es volver inaccesible al texto. Entonces, tenemos como una doble problemática que se cruza ahí. Por eso, esto ya es una opinión un poco mía, pero me encanta difundirla siempre. Es preferible usar la vocal E. En mi círculo yo uso la vocal E y trato de que mis amigas la usen, porque se incorpora casi sin problemas a lo que es el español tradicional. Se puede pronunciar, es fácil de ubicar, es entendible. Por eso es como mi opción principal. Sin embargo, no es la única, como decíamos antes, y acá quisiera mencionar un estudio que hizo Fundeu, en el cual el año pasado relevaron tweets de 20 países hispanohablantes, y lo que buscaron fue marcas de género inclusivas. Entonces llegaron a la conclusión de que la marca más conocida, la más usada, era la X en la mayoría de los países. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, que me pareció muy interesante, es que según este estudio, absolutamente todos los países analizados utilizaban al menos una marca de género. No importa cuál, aunque sea una, usaban. Esto lo que nos dice es que obviamente no es un tema aislado, es algo que ya está difundido en los países de habla hispana y que no pertenece a un círculo selecto que tiene tiempo para sentarse y pensar en estas cosas. Esto está en la población general ya. Es realmente un logro muy grande de la comunidad LGBTIA+, y también del feminismo. Yo creo que es un logro compartido, porque estamos visibilizando el sexismo y el odio contra la diversidad sexual y de género que hay en el habla cotidiana. Y encima hay muchas personas que discriminan sin darse cuenta, lo cual puede llegar a doler el doble, porque ¿cómo discriminan sin darse cuenta? Porque no saben, porque ignoran lo que significan las palabras, ignoran lo que significa ser trans o ser no binaria, ignoran la historia de todas estas identidades, porque obviamente la narrativa hegemónica es sostener la idea de que somos poquites, que somos rares, que estamos todos enfermos. Entonces, digamos, también de esto parte mi enfoque profesional como líder del departamento LGBTIA+ en Traductas, y también en todo lo que hago, en los artículos que edito para escritura feminista, en mi vida personal, en todo lo que hago. Se trata de usar bien la terminología, de luchar contra la desinformación y tratar de educar a quienes tengan ganas de ser educados. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos contás un poco más sobre la especialización en traducción LGBTQIA+? Sí, es una especialización igual de compleja que cualquier otra, si bien quizás todavía no hay estudios formales
que uno diga, bueno, voy a tal universidad y hago una especialización en traducción queer. No existe todavía, lamentablemente, pero es una especialización tan compleja como la médica, la culinaria, cualquier otra. El detalle particular que tiene esta especialización es que estamos hablando de una comunidad oprimida. Entonces, no es solamente conocer el vocabulario o saber cómo funciona un mecanismo, ese tipo de cosas. Para poder traducir bien un tema LGBTIA+, se debe conocer la historia de la comunidad, en primer lugar, se deben conocer las luchas, se deben conocer los avances sociales que hemos logrado. A veces, como decía antes, veo mucha confusión, por ejemplo, respecto de definiciones que para nosotros quizás sean básicas, pero para gente que nunca tuvo contacto con la comunidad queer, quizás no tengan idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, la diferencia entre identidad de género, orientación, expresión de género, sexo, son 4 cosas que son muy distintas y que de hecho, por ejemplo, si puedo tomarme unos minutos, me gustaría repasarlas por si alguien que nos esté mirando no está seguro de qué estoy hablando. Claro que sí. Justamente eso es lo que nos convoca, ¿no? Aprender un poco más sobre esto. Empezaría por decir que la identidad de género es una vivencia personal, es lo que cada uno siente, lo que cada uno percibe sobre su propia identidad. Se trata de ser hombre, ser mujer, ser no binaria, ser agénero, tener género fluido. Hay infinidad de identidades. Esto es una característica personal que no se puede percibir a simple vista porque no siempre se alinea con lo que es la expresión de género, que es el segundo punto que mencionaba, que se trata de cómo elegimos presentarnos, con qué palabras, con qué pronombres, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos adornamos, por así decirlo. Se trata de una cuestión social. La expresión de género es social y, en consecuencia, difiere en cada cultura. Lo que para una persona puede ser convencionalmente femenino, para otra de otra cultura quizás no lo sea. La ropa y el maquillaje que no tienen género, pero sin embargo cada cultura los asocia a una representación propia que tienen creada, y es así. Incluso dentro de cada cultura podemos elegir rechazar esos estereotipos. Por ejemplo, yo hoy decidí pintarme los labios, que es algo que se interpreta como una cosa femenina, y yo no soy mujer, pero siempre se puede romper un poco con eso. A la vez, el tercer punto que quería mencionar es que ni la identidad ni la expresión de género son sinónimos de sexo. El sexo es la genitalidad de la persona, y son 2 cuestiones absolutamente separadas. Y por último, la orientación sexual o romántica, que no tiene nada que ver, porque ya ahí pasamos a lo que es nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Hasta ahora veníamos hablando de lo que es hacia adentro de cada uno, ahora lo que es la orientación sexual o romántica es hacia afuera, hacia otras personas. Esta es la versión corta de la explicación. Pero bueno, volviendo a lo que es traducción LGBTIA+, en cuanto a lo lingüístico particularmente, se debería conocer lo que son las identidades, lo que son los insultos reclamados, las palabras que siguen siendo ofensivas o no, dependiendo de quién las esté diciendo. Hay cuestiones que son muy específicas, muy locales. Por ejemplo, la identidad travesti en Argentina es una identidad política muy fuerte que ha hecho incontables avances sociales, en lo legal, en lo jurídico en nuestro país. Son una comunidad enorme, quizás no enorme en número, pero enorme en nuestros corazones, porque realmente han hecho muchísimo por avanzar en los derechos de las minorías. Y sin embargo, esa identidad que en Argentina llena de orgullo, en otros países puede ser un insulto. Por ejemplo, en España es un insulto muy fuerte llamar a alguien así. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser muy conscientes de
la localización geográfica de la historia, del trasfondo social para poder hacer una buena traducción LGBT. Además, por ejemplo, justo este ejemplo que menciono no tiene una traducción exacta al inglés porque no existe el concepto de todo lo... O sea, no existe una palabra que represente todo lo que significa el concepto de ser travesti. Entonces ahí tenemos otra dificultad lingüística. Es realmente muy complejo y muy interesante, pero más allá de todo el trabajo que esto requiere, para mí lo importante es que permite dar representación. Más allá de que podamos hacer un trabajo profesional y entregar una traducción de calidad profesional, traducir bien un texto sobre personas LGBT o que toque temas de la comunidad LGBTIA+, es una forma para mí de decir, te vemos, no estás sole en el mundo, tu existencia es válida, no tiene nada de malo, no estás enferme, no... Hay un mundo que te espera y te respeta. Lo cual me emociona incluso diciéndolo ahora, porque no todas las personas de la comunidad sienten eso y recibieron ese cariño en algún momento. Por ejemplo, cuando se traduce sobre una persona que en inglés usa pronombres neutros, como they, pero al pasarlo al español se lo traduce con un género gramatical femenino o masculino, ahí hay una doble ofensa, entiendo yo, porque no solo es una falta de respeto para la persona que estamos traduciendo, sino que también es una manera de ocultar esa identidad y le estamos robando la oportunidad a otros con esa identidad de verse reflejadas, de verse siendo exitosos, enamorados, viviendo vidas plenas. Es robar la oportunidad de que vean su identidad reflejada en documentación personal, laboral, en todo tipo de documentación. Por eso me parece fantástico el trabajo que hacemos desde Traductas y me llena de orgullo estar a la cabeza de este departamento, porque cuando estaba en la universidad todavía me dolía mucho pensar que probablemente iba a tener que ocultar mi identidad para poder desarrollarme en lo profesional, que iba a tener una doble vida, porque si no nadie me iba a tomar en serio. Y el hecho de que tengamos este departamento y que sí se tome en serio, significa muchísimo para mí como traductora no binaria. Así que eso. Bien, gracias. Vamos a hablar un poco sobre el lenguaje no binario, directo e indirecto en la traducción. Estrategias de uso, ejemplos en campo humanitario y ámbito empresarial. Así que la próxima pregunta que tengo es para María Leticia. ¿Qué hace que Traductas sea una empresa con perspectiva de género desde lo lingüístico? Bueno, un poco también esto que contaba Ro antes, ¿no? Nuestras convicciones por la igualdad entre los géneros trasladadas al plano lingüístico hace que Traductas sea esta empresa que buscamos que sea. Por eso pensamos siempre cada proyecto con 3 pilares en mente. Pensamos en el mensaje, en la intención comunicativa de ese mensaje y en el público receptor. Entonces, con estos 3 pilares, y dependiendo siempre de los acuerdos que podamos alcanzar con quienes contratan nuestros servicios, elegimos cada una de las estrategias que vamos a usar para lograr esta comunicación interlingüe que buscamos. Y bueno, estas estrategias pueden ir un poco a esto que quizás repito algunas cosas de lo que dice Ro, pero bueno, las voy a enumerar. Las estrategias que usamos. Por ejemplo, evitamos marcas de género en los textos con el uso del lenguaje no binario indirecto. A veces también usamos el desdoblamiento entre el género gramatical femenino y el masculino, que sabemos que es una estrategia que refuerza el binarismo porque se ubica entre el hombre y mujer,
pero es una estrategia explícita de inclusión. Está ahí con un propósito claro de marcar que hay una apertura de inclusión. También dentro del binarismo de género damos preferencia en español al género gramatical femenino para cargos de poder o de tomas de decisiones, en ejemplos en el que inglés no marca género por su característica de idioma de esa manera. Entonces, así evitamos la reproducción de estereotipos y sesgos sexistas. Y por último, siempre que podemos, hacemos uso del lenguaje no binario directo, que sabemos es la expresión más explícita de esta postura política que nos acompaña desde siempre, y siempre que estamos ante un proyecto, pensamos las palabras con una perspectiva de diversidad, es decir, por fuera de la cis heteronorma. Bueno, entonces, como decíamos, estas elecciones surgen a veces desde quienes nos contratan, otras veces son el resultado del consenso entre ambas partes y, por suerte, también algunas veces son elecciones puertas para adentro de Traductas. Por eso es que decimos que somos una empresa con perspectiva de géneros desde lo lingüístico. ¿En qué clase de textos aplican esas estrategias? Bueno, desde siempre estas estrategias las hemos aplicado a textos del campo humanitario, es decir, textos con impacto social. Pero, un poco también por lo que decía Ro, muchas empresas están empezando a notar que en su plantilla, dentro de su personal, hay personas no binarias que hacen uso de pronombre neutro. Entonces, estas empresas están empezando a requerir estos servicios de un uso del lenguaje no binario directo para dar cuenta de este personal en sus comunicaciones internas y también para hacer uso del lenguaje no binario directo en sus comunicaciones externas, con un claro propósito de apertura. ¿Nos pueden dar ejemplos? Sí, claro. Bueno, hablando un poco del ejemplo de cuando nos salimos de la cis heteronorma, desde las palabras. Por ejemplo, el año pasado nos tocó traducir una oración en inglés que decía, "Dear Mom and Dad, we are cheering". Esta oración, que era parte de material escolar para estudiantes de la escuela primaria en los Estados Unidos, contiene un pronombre singular neutro y una representación familiar diseñada para hacer que el público receptor, es decir, estudiantes de la escuela primaria, se viera reflejado en el ejemplo. Entonces tenemos, por un lado, una situación hipotética en que una mamá y un papá alientan a su hija. Por otro lado, tenemos una finalidad educativa que debe causar cierta sensación de identificación en los estudiantes. Y por último, una infinidad de estudiantes provenientes de contextos familiares diversos. Es por eso que elegimos traducir esa oración como su familia estaba aplaudiendo, ya que el público receptor era amplio y diverso y los sujetos del texto eran imaginarios, pensados para reflejar a los lectores. Ese podemos mencionar como el primer ejemplo. Después, a lo que hace al lenguaje no binario directo, podemos contar que en 2015, en plena explosión del movimiento como el Ni Una Menos en la Argentina, que luego sabemos se extendió a gran parte de América Latina, y el Me Too en los Estados Unidos, en ese contexto nos tocó traducir el resumen del año con hitos feministas para un organismo dedicado a promover los derechos de las mujeres. Este organismo hasta hoy en día sostiene el binarismo y usa el desdoblamiento de género en sus textos, es decir, usa todos y todas. Este resumen mencionaba la inclusión del pronombre sueco hen en el diccionario oficial, que es un pronombre neutro en cuanto al género. En inglés, entonces, la frase "a term for all" hacía referencia a más que hombres y mujeres. Traducir esa frase como un término para todos y todas y seguir de ese modo las pautas del organismo del desdoblamiento hubiera sido un error de concepto. En cambio, hicimos uso de la X en ese momento como morfema sin marca de género en todos con X, todos, todas y todes.
Fue la primera vez entonces que pudimos usar el lenguaje no binario directo en nuestras traducciones y salió así publicado. Después, en lo que hace al morfema E, recién en 2019 pudimos hacer uso de este morfema sin marca de género, del recurso de no binario directo. Y en este caso no fue en un texto para un organismo humanitario, sino para una empresa privada del Canadá. Se trataba de un minicurso de diversidad e inclusión para el personal. Entonces, en el apartado sobre identidad de género, mencionaban, decía algo como someone who does not identify with the genders male or female, this person often uses they, them pronouns. Entonces, como decía Ro antes, traducir they, them como ellos hubiera sido un error de sentido grave. Por el contrario, en nuestra traducción mencionamos el pronombre elle. Bueno, y después en lo que hace, a las estrategias del lenguaje no binario indirecto, hay muchas. Solemos usar las recomendadas por el apartado de las Naciones Unidas, el lenguaje inclusivo en cuanto al género, en especial las recomendadas en el punto 3. Y después, más allá de estas recomendaciones, hacemos también uso de estrategias que parecen simples, pero que hay que tener voluntad de aplicar y además el ojo entrenado para ello. Por ejemplo, parece tonto, pero decir el uso de adjetivos sin marca de género, como triste, feliz, amable. O también construcciones con sustantivo para evitar adjetivos que sí marcan género, como por ejemplo, muchas veces reformulamos frases y decimos, en vez de si te sientes seguro, habla del tema, hablamos de si sientes seguridad, habla del tema, y así evitamos la marca de género. Esos son algunos de los ejemplos que puedo contar. Parece que en la Argentina el uso del lenguaje no binario o inclusivo está muy extendido. ¿Hay algún tipo de resistencia o sanción en el ámbito jurídico? Sí, desde lo que vemos tanto en nuestro trabajo en traducción, en Traductas, como en nuestra militancia en TEIFEM, estamos muy atentos y sobre todo tratamos de observar qué es lo que está pasando en ciertos ámbitos para poder conocer un poco más a nuestra audiencia y poder saber cómo encarar un proyecto de traducción que esté dentro de ciertos ámbitos según qué estrategias pueden ser las más aptas para cada caso. Y hace poco hemos, en realidad es mediados del año 2019, cuando la doctora Elena Liberatori, que mencionábamos anteriormente, dictó una sentencia y usó el lenguaje no binario directo, utilizó el término niñez para referirse a hijos, hijas, hijes de una familia. Hubo un intento de sanción, incluso de destitución hacia esta jueza por parte de grupos de académicos y de asociaciones profesionales para intentar detener o hacer cesar este uso en los escritos judiciales. Esto para nosotros tomó mucha relevancia porque dentro de las críticas se decía que se trataba de un lenguaje que no estaba aprobado por la Academia Española, que era una desvirtuación del lenguaje, que era un uso contrario a los protocolos para la estructura y redacción de documentos jurídicos, y que incluso lo que mayor nos pareció de mayor atención o más relevante es que decían que este uso podría traer problemas o complicaciones innecesarias para traductores internacionales. Vaya, pensamos, porque realmente para nosotros justamente es un ámbito de estudio y de mucha efervescencia y justamente de información, de obtener información. Encontramos que en muchos idiomas tenemos distintas estrategias, un poco como venía contando Ro. Entonces, justamente nos pareció que esto último era un desconocimiento de justamente qué es lo que está pasando en esta comunidad de traductores de las que
ellos se ponían a hablar. Entonces, desde la colectiva TEIFEM hemos emitido una carta de repudio a este pedido de sanción. ¿Y por qué? Justificamos que la lengua no puede no puede manifestarse de una forma meramente mecánica o normativa, sino que es dinámica. Entonces, este código que se utiliza para representar y para intercambiar entre las distintas subjetividades no puede estar sujeto a la aprobación o el rechazo de una determinada academia o asociación, que no es su ámbito de competencia justamente, para tomarlo dentro de lo jurídico, sino que trayéndolo aquí, estas asociaciones lo que hacen es reglamentar, registrar de alguna forma el uso de les hablantes, y no así tienen algún tipo de potestad de aprobar o de rechazar usos. De hecho, lo que nosotros observamos es que el lenguaje no binario, tanto directo como indirecto, pero sobre todo el lenguaje no binario directo, está empezando a utilizarse y aceptarse en los ámbitos de producción de conocimiento, en los ámbitos académicos, para las organizaciones internacionales incluso, que más desde el lado del lenguaje no binario indirecto, ¿no? Haciendo más hincapié en lo que es el uso no sexista de la lengua, y en la forma de romper estereotipos, un poco como explicaba Ro antes. Con lo cual, nuestro repudio fue en este sentido, y porque lo que sostenemos es que es incoherente sobre todo en nuestro país, en la Argentina, es incoherente con nuestra legislación y nuestra historia. Para poner un poco en contexto, en Argentina tenemos las leyes de matrimonio igualitario en el año 2010, tenemos las leyes sobre todo la ley de identidad de género sancionada en el año 2012, y son leyes que están muy... que tienen una forma bastante progresista de ver cómo ampliar derechos para todas las comunidades. Con lo cual, bueno, en definitiva, el pedido de sanción y de destitución de la jueza nunca prosperó, y la jueza sigue incluso pronunciándose en lenguaje no binario directo en sus escritos. Pero por esto es importante también destacar que es una acción, una intervención política que se hace sobre la lengua. Incluso esta jueza muchas veces se ha pronunciado en contra de prácticas del gobierno local, que tienen que ver mucho con la restricción de distintos avances en materia de derechos humanos. Con lo cual, el lenguaje no binario directo es un pronunciamiento, una intervención política y un pronunciamiento que tiene que ver con el avance de los derechos humanos. Con lo cual, por ese lado, nosotros en tanto colectiva y Tradoctas como empresa, estamos muy atentos a observar cómo se dan estas dinámicas y estos cambios. Sí. Muy bien. Y ¿cuál es el tratamiento en relación con los géneros que se hace en la legislación argentina en materia de derechos humanos? Bueno, podemos, en este caso, nos gustaría mencionar el caso de 2 proyectos de ley que hemos tenido la suerte y la alegría de traducir al inglés. Se trata de, bueno, un poco como habíamos adelantado, los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, lo que en adelante probablemente mencione como la ley de IBE, y el plan de 1000 días. El plan de 1000 días que se han presentado en conjunto estos 2 proyectos de ley con la intención de manifestar para el tratamiento parlamentario que se contemplaban las decisiones de las personas gestantes en tanto decidan interrumpir un embarazo o avanzar con un embarazo y con una posterior crianza. Por eso se llama
plan de 1000 días, porque habla de los primeros 1000 días de la persona que ha nacido y qué derechos y qué tutela le da el Estado, en ese caso, tanto a la persona gestante como en el embarazo y en la crianza. Cuando nos toca trabajar en este proyecto de traducción, ya estábamos bastante a sabiendas de que nos iba a tocar, porque de hecho nos habían contactado en marzo del año pasado y bueno, luego después, con el desencadenamiento de la pandemia en la región y las medidas que se habían tomado, era muy difícil el tratamiento parlamentario de los proyectos, entonces esto se difirió hasta diciembre del año pasado, cuando en un lapso de muy pocos días tuvimos que armar un equipo con Gabriela Garrido, Gabriel Ortiz, Yamila Taboada, quiero mencionar, de parte del equipo de Tradoctas con quienes estuvimos trabajando muy intensamente en el análisis, la traducción, la revisión, idas y vueltas, comentarios y demás, porque a medida que íbamos trabajando también iban sucediendo distintas noticias que tenían que ver probablemente con alguna modificación, cambio, pedido de enmienda de los textos. Entonces fue un trabajo muy dinámico, muy interesante de hacer, además de muy emocionante porque tenía que ver con ampliación de derechos y es lo que nos gusta. Así que en el análisis del texto hemos encontrado que era muy importante reflejar que la ley estaba haciendo mención a quien era el grupo de personas tuteladas por la ley, por lo que, bueno, posteriormente ya es ley, ¿no? Pues ya tenemos promulgadas estas 2 leyes, pero quiénes iban a estar protegidos, quiénes iban a estar amparados por estos derechos, ¿no? Entonces, en los primeros artículos, y sobre todo el artículo 2, que es el artículo que da el panorama y más la visión de lo que iba a ser todo el texto en general de la ley de IBE, se habla de mujeres y otras personas con identidades de género capaces de gestar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de mantener y de reflejar. Se hablaba de mujeres y personas con otras identidades de género capaces de gestar. Se habla también de personas gestantes a lo largo de la ley, como para en general. Y después, puntualmente, hay una estrategia de uso de femenino singular y plural. Este uso de femenino singular y plural se da en artículos que tienen que ver con atención sanitaria y salud sexual y reproductiva, pero también en un punto muy importante que es la objeción de conciencia profesional, individual y de los efectores de salud en general como grupo, como asociaciones o como instituciones. En este caso se usa el femenino. Y nos resultó bastante curioso porque la objeción de conciencia, por ejemplo, fue uno de los pasajes que tuvo que negociarse para el tratamiento parlamentario del proyecto. Entonces, a raíz de esto nos quedó siempre esta curiosidad, ¿no? De qué habrá pasado, porque si bien para traducir al inglés hemos marcado the patient, ¿sí? Y no había mayores inconvenientes al respecto, nos quedaba esa duda y nos hemos comunicado con la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y tuvimos una conversación en la que nos contaba que se hace como un uso estratégico de distintas herramientas para abarcar distintos usos del lenguaje, ¿no? En la ley. Porque por un lado no se referían a personas gestantes en todo el tiempo, que podría haber sido una opción abarcativa e igual de válida, pero que en cambio habían decidido no dejar de reconocer la subjetividad femenina de mujeres cis heterosexuales en la ley. Entonces, habían utilizado en algunos pasajes el femenino singular o plural. Entonces, se habla de las pacientes y en algunos casos, cuando se habla de personas menores, se habla también de las niñas,
¿sí? De hecho, lo que hemos averiguado también es que aún hasta donde era el conocimiento de la funcionaria y lo que habíamos investigado nosotros, no existe un tratamiento todavía o la elevación de un proyecto de ley en lenguaje no binario directo aún. Estamos muy atentas y muy expectantes a que eso pase en algún momento, pero por ahora no ha sucedido. Pero sí era muy importante marcar que la ley de aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el plan de 1000 días hacen referencia a lo que nosotras hemos traducido al inglés. Nosotras me refiero en femenino genérico porque ha sido todo un grupo de mujeres quienes hemos sido traductoras y revisoras en este proyecto, pero hacemos referencia a women and people able to become pregnant or to get pregnant. Y eso nos pareció muy importante de marcar porque teníamos que marcar tanto la subjetividad de la mujer como no dejar de mencionar que la ley estaba haciendo, que tenía un espíritu de apertura. Y como decía anteriormente, con nuestro bagaje, nuestra historia y nuestras leyes ya promulgadas, era muy importante que ya incluso por empezar por el principio de no regresividad de derechos y por otro lado también como una postura, no hemos marcado, en el caso de la paciente, no lo hemos marcado, que era la paciente, lo que decía el texto al inglés, pero sí hemos marcado que se refería a women and other people able to become pregnant. Entonces eso para nosotras como equipo de traducción y para nosotros como empresa Traductas es muy importante de observar, de pensar, de reflexionar y de tratar de que nadie quede atrás. Muy bien, muchas gracias, Lía. Me parece un buen momento para detenernos. Gracias por su trabajo, por todo el trabajo que hacen y por su amistad. Además, y sobre todo, gracias por compartir esta información con nosotros. ¿Cómo se puede el público encontrar a Traductas? ¿Cómo se puede involucrar? ¿Cómo se puede seguir su activismo? Bueno, nos pueden, sí, tenemos mucha presencia en redes. Bueno, de hecho, con Mary Jane nos conocimos en Twitter y empezamos a seguir el trabajo de ambas agencias. De esa manera nos dimos cuenta de que compartíamos mucho activismo, teníamos muchos puntos en común desde lo social y por eso entablamos esta relación ya hace año y medio. Bueno, en Traductas sí, nos encuentran en nuestra página web, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Es simple de buscarnos, es la palabra Traductas y sí, nos van a encontrar. Perfecto, muchas gracias. A mí me gustaría mencionarles una cita como para seguir reflexionando. Dice así: simplemente se trata de reconocer al leotre no como un acto de caridad, sino por la conciencia adquirida de que no puedo dar cuenta de mi identidad sin afirmar la diferencia del leotre y custodiarla como una necesidad vital. Me encanta. Bueno, gracias a todos. Gracias a Rocío, a Lía, muchas gracias. A Leticia, muchas gracias y gracias a City of Asylum por la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Lía Díaz, María Leticia Casanueve, Rocío Sileo y a nuestra moderadora Mary Jane McCullough. Gracias también a Global Wordsmiths y al colectivo Traductas.
Recuerden, nos quedan 8 días más del Festival Literatario Internacional de Pittsburgh y una multitud de conversaciones, lecturas y debates centrados en la traducción literaria y las voces internacionales. Visite nuestro sitio web alphabetcity.org/litfest21 para ver el calendario completo. Gracias y buenas noches.